Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, iniciativa política El País que Queremos, un nuevo movimiento que presenta sus credenciales, constituido sobre todo por gente muy joven que busca su espacio en la política y quiere ganarse el apoyo de la sociedad, del pueblo dominicano. Tenemos como portavoz de este movimiento a Bartolomé Pujals, un joven abogado y activista social. Vamos a una breve pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bartolomé, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y por el espacio. ¿Qué es el país que queremos? Bueno, mira, el país que queremos es una idea, primero, que un grupo de ciudadanos que venimos del activismo social, ciudadanos que en algún momento tuvieron alguna militancia política en términos de simpatía, entendimos que en la oferta electoral de este país no existe un espacio en donde nosotros podamos verter nuestras ideas y hacernos representar. ¿Ustedes no se sienten representados por ninguno de los grupos y partidos políticos que hasta el momento... No, en este país sí. Nosotros entendimos, sobre todo a partir de todo este proceso de movilización que se ha venido dando en este último año y medio con la Marcha Verde, de que había la necesidad de construir una organización política que pudiera representar a la ciudadanía. Porque fundamentalmente lo que ha venido pasando aquí en los últimos 10 años es que un grupo de ciudadanos jóvenes, activistas que nos hemos involucrado en esto, nos hemos formado en la calle ante la inexistencia de espacios de participación como son los partidos políticos para poder nosotros hacer que nuestras ideas se conviertan en políticas públicas. Bueno, nosotros venimos de Marcha Verde, nos encontramos en ese espacio y encontramos coincidimos en la idea de que había que constituir esta organización política. ¿Por qué el país que queremos? Bueno, el país que queremos es un nombre que hace referencia fundamentalmente a lo que Marcha Verde ha venido planteando y es la necesidad de construir un otro país, porque cuando se dice fin de la impunidad lo que se está planteando es el término de un acuerdo político que no representa a la gente. O sea, la sociedad dominicana está regida por unas reglas del juego que no representan a la gente, sino que representan a un grupo muy pequeño y al final de cuentas todo el mundo tiene una idea de qué país quiere. Y sobre la base de eso nosotros hemos construido una organización política que pretende participar en las elecciones, cuya forma de organización se parece a la forma en cómo nos hemos organizado en los últimos 10 años los movimientos sociales. Ese espacio del país que queremos tiene como fundamento algo que nosotros no hemos visto ni encontrado en esos partidos tradicionales, que es el tema de la horizontalidad. La necesidad de construir liderazgos colectivos, no estos liderazgos individuales que cuando mueren o cuando terminan o cuando quieren salir del poder o ceder el poder, las organizaciones a las que se deben, a las que representan, terminan perimiendo. Nosotros lo que hemos hecho es un espacio para que la ciudadanía pueda representarse, donde hemos entendido de que no hay una organización que represente las principales demandas que en este país se han venido reclamando en los últimos 50 años. Bartolomé, históricamente se ha repetido algo, es un lugar común, no sé qué tanto de verdad científica tenga eso, o si es simplemente el peso de la tradición o el acomodamiento. Quienes dicen, bueno, es que este pueblo sigue a líderes, no sigue a partidos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo creo que ha venido pasando un cambio en esa cuestión. Yo creo que sí, que ciertamente siempre se van a necesitar los liderazgos. Y nosotros, por ejemplo, no es que estamos en contra de la democracia representativa. Ahora, nosotros entendemos que la democracia representativa, como se ha concebido en este país, ha secuestrado la democracia de boca de la gente.
y se necesitan representantes que establezcan vínculos con la ciudadanía, de que puedan dialogar permanentemente, porque aquí se ha entendido que la democracia es solamente ir a las elecciones cada 4 años, cuando la democracia es un proceso constante. Ahora, ¿qué ha demostrado, por ejemplo, la Marcha Verde? De que existe un liderazgo colectivo. Yo vengo de la Marcha Verde, yo soy parte de la Marcha Verde, yo me siento verde. Ahora, en Marcha Verde se pueden identificar múltiples rostros que han asumido y que han salido de esa cantera de nuevos representantes que hemos entendido que hay que asumir nuevas demandas y nuevos discursos. ¿Cuál es el reto? Sí, nosotros entendemos que habrá líderes y partidos, pero nosotros lo que estamos tratando es que esto suba de forma horizontal. ¿Cuál es la particularidad de que tiene esta organización? Porque siempre se dice, bueno, otro partido, ¿cómo esto abona la unidad? De que, bueno, el país que queremos es una organización que nace en una coyuntura histórica concreta. Porque la mayoría de los partidos alternativos o emergentes que conocemos son partidos que han surgido como ruptura con otros partidos tradicionales. Es decir, son políticos de profesión que ante la imposibilidad de desarrollar determinados proyectos en esos espacios tradicionales de participación política, por principios o por cualquier otra cuestión, han salido a crear otras estructuras. Esto es una organización que surge de la ciudadanía. Es decir, en lo que yo tengo involucrado en los últimos 11 años de mi vida es en el activismo social, como abogado, como activista en derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que he entendido? Que además de la movilización ciudadana, nosotros tenemos que dar un paso al frente y organizarnos políticamente para ir a esas instituciones a hacer lograr y hacer materializar lo que nosotros hemos estado reclamando en la calle. Ustedes no han hecho una ruptura con ningún partido ni con ningún movimiento. Al contrario, nosotros lo que hemos entendido es que ante la falta de representación, ante la falta de espacios que puedan hablar y decir lo que la gente en realidad está padeciendo y quiere que se hable, nosotros hemos decidido tomar la decisión de organizarlo nosotros. Nosotros entendemos que tenemos que convivir con un universo y una partidocracia tradicional que, si bien está en una situación de peligro, todavía en los próximos periodos electorales va a estar presente. Ahora, ¿cómo va a estar presente? En la medida en que conviva con una organización que, más allá de las calles, va a disputarle también espacios en los espacios institucionales, en donde va a plantear otras ideas, en donde va a generar un cortocircuito en los discursos programados, en donde la forma de representación, en donde la forma de participación responde a necesidades y formas de comunicar de una generación que no se siente representada en esos espacios. Es evidente que aquí hacen falta propuestas nuevas y que marquen diferencia con lo que hay. Ahora bien, la política se nutre de realidades a veces muy crudas. Claro. Esos partidos tradicionales primero cuentan con muchísimos recursos y además de los recursos propios, usan los recursos del Estado, del poder. Y esto no solo a nivel de gobierno central, es decir, eso ocurre en las alcaldías, ocurre en el Congreso, ocurre en muchos estamentos estatales. Eso por un lado. Lo otro es que ellos tienen vínculo también con los sectores que tienen los recursos en el sector privado también. Ya hay una especie de cohecho y de cohabitación, claro, porque la gente que tiene el dinero no quiere como que el país se salga mucho, deje de ser lo que es. Quizás quisiera algunos cambios, pero sin dejar que se convierta en otra cosa. Y ustedes tendrían que ganarse, por un lado, la confianza de la población en general y también luchar contra esos partidos que tienen todo en sus manos prácticamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que primero eso es una parte de la realidad y hay que volver al lugar de origen de todo esto, y es que es Marcha Verde, que ha demostrado que hay otra realidad. Por ejemplo, a partir de un año y pico de las movilizaciones de Marcha Verde, en las encuestas de cultura política que el mismo poder al que nos vamos a enfrentar maneja, pasó que el 58% de la gente se comenzó a considerar independiente de los partidos políticos. Si esto se nos dijera antes del 22 de enero, yo te diría que sí. Yo te diría que del 2017. Yo te diría, esa es la realidad total. Ahora, lo que ha demostrado toda esta movilización, y como se vio en la última movilización del 12 de agosto, donde Marcha Verde, más que una marca, pasó a ser un sentimiento nacional, es que la gente está primero
de acuerdo con la idea de una gran parte de la ciudadanía de que este país hay que cambiarlo. Y de que este país hay que cambiarlo no con las ofertas tradicionales que están. Hay gran parte de la ciudadanía que hay que salir a convencer, que forma parte por la red clientelar que han creado, por símbolos que tienen muchísima fuerza, pero también hay otros símbolos que se han creado, como es este símbolo verde, que representa a una ciudadanía que no está de acuerdo con eso. Y una encuesta que se realizó recientemente de New Link decía que el 66% de la gente estaría de acuerdo en votar por un partido nuevo en las elecciones del 2020. Es decir, hay otra realidad que nutre este diagnóstico de por qué nosotros lo estamos haciendo. Es decir, antes de esto nosotros no entendíamos cómo era que nosotros íbamos a encontrar que los partidos políticos escucharan a una parte de la ciudadanía que silente y que sin mucha voz no tenía la posibilidad de hacer posibles sus demandas. Ahora, la movilización ciudadana, lo que ha demostrado es que sigue viva y que seguirá creciendo, ha demostrado que la realidad es que existe, como nunca antes en la realidad política nacional, la posibilidad de construir algo nuevo. Y yo creo que el país que queremos tiene toda la posibilidad de cosechar eso que se ha venido dando. Nosotros queremos convertir esa indignación en propuestas políticas que vayan a las instituciones y se materialicen en políticas públicas. Bien, ¿cómo hacer esa labor de cara a la población? Bueno, yo creo que... Porque hay que tocar puertas, hay que tratar de atraer a la gente para que se comprometa. Primero, nosotros hemos tomado una primera decisión. Hay dos países, el país político y el país nacional. El país político es el que los políticos de profesionales se hablan así. Nosotros estamos hablando al país nacional, que es ese país que marcha, ese país que regularmente se iba a la playa en las elecciones, que es ese país que está pensando en irse del país porque no encuentra representación ni encuentra una organización que genere soluciones. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, primero nos juntamos un grupo, durante un año trabajamos este espacio y ya fuimos a la Junta Central Electoral a anunciar que iniciamos con este proceso de constitución de este partido. ¿Cuál es la propuesta fundamental del país que queremos? La construcción de un nuevo acuerdo político ciudadano. Nosotros lo que estamos hablando es de que aquí, para desplazar el poder, no se va a lograr solamente con un acuerdo electoral, con la suma de siglas, porque aritméticamente no es posible. Aquí nosotros, como venimos de la ciudadanía, entendemos que además de las fuerzas electorales, hay que hacer una gran coalición de organizaciones que no son partidistas, que no son políticas, que son ciudadanas, pero que no han tenido voz ni voto en la discusión de los temas electorales en el momento de las elecciones. Solamente con un gran frente de ese tipo, con un gran bloque democrático, es que es posible hacerlo. Nosotros planteamos, cuando decimos un nuevo acuerdo político ciudadano, es plantear las nuevas reglas del juego. Nosotros necesitamos una justicia independiente. Necesitamos un acuerdo para cambiar el modelo económico. Nosotros tenemos un modelo económico que no produce empleo, que produce desigualdad. ¿Cuáles son las tres principales preocupaciones de la gente hoy día según las encuestas de cultura política? La corrupción y la impunidad en primer lugar, la inseguridad ciudadana y el desempleo. Es decir, nosotros vemos un gobierno que dice que ha crecido un 6.7%, pero que eso no se ha logrado concretizar en logros sociales para la gente. Los porcentajes de los ninis siguen aumentando, el desempleo sigue aumentando, la calidad de vida sigue aumentando. Sobre la base de eso, nosotros lo que hemos hecho es a ese pueblo, a ese país nacional, que es al que la clase política no le habla, nosotros vamos a hablar. Nosotros hemos construido una organización para representar a la gente, porque hemos visto que los partidos políticos tradicionales, de los únicos temas que discuten y opinan en este país, son de los temas que tienen que ver con la forma en cómo ellos se organizan. Bartolomé, ¿ustedes se plantean trabajar en el espacio del distrito o Gran Santo Domingo o piensan a nivel nacional? Esto es una organización con vocación nacional. Ahora, nosotros hemos dado un primer paso táctico y es en constituirnos una organización para el Distrito Nacional primero. Nosotros vamos a construir una boleta a nivel municipal y a nivel congresional. ¿Por qué? Porque aquí... Dentro de la nueva ley de partido, ustedes serían un movimiento. Claro, una agrupación política en este caso. Sí. Una agrupación política que antes se llamaba agrupación política accidental, seríamos un movimiento político. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, y eso es uno de los elementos de diferenciación con las ofertas que se dicen alternativas y emergentes, aquí todo el mundo quiere ser presidente de la República. Y aquí todo el mundo quiere dar de un día para otro un salto, a saltar al cielo. Nosotros hemos entendido que el primer paso es a partir del territorio, a partir del municipio. Y a partir de la necesidad de construir un Congreso independiente. Si nosotros
llegásemos con sacar a desplazar el PLD del poder y no tenemos un Congreso que pueda generar ese contrapeso y que pueda generar las reformas respecto para poder modificar todo el entramado mafioso que el PLD ha creado en este país, no vamos a llegar a nada. Vamos a tener un presidente como era Leonel en el 96, que no tenía Congreso y que no podía desarrollar mayores cambios. Entonces nosotros estamos apostando a esos espacios en donde los partidos que se encuentran en el ala alternativa, si se quiere, no han creído. Vamos a construir esa candidatura en el ámbito municipal y en el ámbito congresional, pero sí con el propósito luego de las próximas elecciones del 2024 tener una candidatura a nivel nacional. A nivel nacional. Bien. El gobierno, que es el mismo gobierno del PLD, pero los presidentes tratan de dejar su impronta. En el caso del presidente Danilo Medina, él concentró los primeros años de su primer gobierno, del 2012-16, en las inversiones en el sector educativo. Bautizó inclusive todo esto como la revolución educativa, ¿verdad? Luego lo de las visitas sorpresa, poniendo énfasis en el campo, con esa visita los domingos. Y han hecho también énfasis en aumentar el número de personas que reciben algún tipo de contribución del Estado de subsidio, con esto del bono gas, bono luz y esas cosas. Más de 1 millón. Y esa gente muchas veces dependen de ello 1 o 2. Estamos hablando de una cantidad importante. Todo eso como que amarra un voto. Es difícil competir contra eso. ¿Cómo convencer a esa propia gente, que es quizá la más sufrida en todo esto, y que es esclava de esa situación, de que entonces hay un voto cautivo ahí, porque la gente teme perder esa cosita que le dan, y entonces se ata a la voluntad y a la decisión de quienes gobiernan? Sí, aquí ha habido un proceso sistemático de esclavización de las conciencias de las masas populares, y ese es el principal reto que nosotros tenemos. Primero, Marcha Verde ha logrado movilizar en primer lugar a la clase media, que si bien no cuantitativamente no te resuelve una elección, pero sí en términos de los temas que se discuten y de la forma en cómo deberán estar orientados los discursos, genera un gran impacto. Yo creo que el PLD ha perdido a la clase media. Eso es una realidad concreta, o sea, ya cada vez hay más descontento. Ahora, el tema de cómo conquistar y cómo pedirle sobre todo a la clase popular que dé un salto al vacío, porque de alguna manera cuando tú te dices, ¿cómo tú conquistas a gente que recibe bono gas, que recibe bono luz, que recibe 2.000 y pico de pesos, que tiene quizá una instancia infantil donde deja los hijos, que funciona más o menos adecuadamente para lo que ellos tenían antes? Va a ser sobre la base de que este gobierno tiene cada vez menos posibilidades de mantener ese modelo, porque es un gobierno que ha asumido una carrera de endeudamiento sin control, en donde cada vez más los recursos que tiene, con una gran fuga que se va en corrupción, va a provocar una situación en donde cada vez va a ser imposible de concretar esa cuestión. Ahora, más allá de la cuestión técnica de cómo podrá darse eso, yo creo que a final de cuentas aquí va a haber que hacer un trabajo de salir como nunca antes a demostrarle a la gente, como ha podido demostrarse a partir de la movilización, de que otro país es posible. Yo creo que la gente está convencida de que independientemente de esa realidad, hay una posibilidad de tener una vida diferente a la que se ha tenido. Yo creo que ese discurso es uno de los grandes retos que va a tener este bloque democrático que nosotros tenemos que construir, de cómo nosotros vamos a permitir que la gente no entienda que está dando un salto al vacío, sino que está dando un salto para la construcción de un país que realmente le garantice derechos. En síntesis, la gente en las diversas sociedades y en todas es así, aunque se llame de distinta manera, apuesta siempre a la certidumbre. Es decir, el rico dice, bueno, quizá este no es el mejor gobierno, pasa con este y con otro gobierno, pero yo no quiero problemas, porque el rico le va bien haciendo sus negocios. La clase media quiere la certidumbre de que poder ejercer una profesión, por ejemplo. Y en el caso de estos pobres, la certidumbre de que van a tener por lo menos una comida al día.
es un poco desmontar eso que no es tan fácil. Claro, y sobre todo yo creo que la oposición siempre juega en el plano de las promesas, porque no tiene mayor elemento para concretar, no tiene el Estado como tal. Ahora, pero deben ser convincentes, claro, y realizables. Deben ser promesas convincentes, pero sobre todo, cómo una promesa se convierte en convincente en la medida en que yo genero confianza. Por ejemplo, hoy día nosotros hemos decidido ir por el plano municipal. Nosotros tenemos el deber de hacerlo mejor que quienes lo están haciendo, de demostrar que somos más capaces, más competentes para hacerlo. Ahora, quienes aspiren a la presidencia de la República, que tienen que construir confianza, lo cual, cuando tú ves la partidocracia tradicional, cada vez que dan pasos para generar desconfianza. Y yo creo que ese es el principal reto, porque cuando tú ves un espacio como el PRM, por ejemplo, puntualmente en el tema de la decisión de la ley de partidos, la decisión que tomó el PRM es una decisión que lo único que hace es generar desconfianza frente a esa gente. Yo creo que nosotros, el principal reto que tiene la oposición política de este país es construir la confianza, es reconstruir la confianza, que los únicos que han hecho eso es la ciudadanía que se ha movilizado no sé a si través del movimiento. tú has estado dando seguimiento a los escritos de la doctora Rosario Espinal, que ella dice que como ella ve las cosas, como no se vislumbra todavía una coalición de oposición lo suficientemente fuerte, ella entiende que si hay una gravísima coyuntura de crisis que impida al gobierno continuar con todo este programa de asistencialista, que ahí entonces habría un quiebre y la posibilidad de un cambio. Sí, eso es algo que Rosario ha planteado muchísimas veces, pero como se lo he dicho en persona, eso tiene mucho de receta, porque las crisis económicas en todos los lugares han generado crisis política. Ahora, la República Dominicana tiene una particularidad, y es que aquí se ha producido una crisis política antes que una crisis económica, porque lo que Marcha Verde refleja es una crisis política, es una crisis de confianza en las instituciones y una crisis en curso de la legitimidad de las institucionalidades de este país. Por lo menos la sociedad ha mostrado que hay un quiebre. Claro, entonces ya no se cree el cuento. Entonces, regularmente, esos tipos de movilizaciones en otros espacios, cuando tú miras la región, se han dado por crisis económica. Por ejemplo, la gente habla de que el país que queremos se parece al Podemos del 15M en España. Sin embargo, el 15M de España es un espacio que se genera a partir de una crisis económica, a partir de un proceso de recortes de prestaciones sociales. Lo propio en Nicaragua. Claro, que produce esta cuestión. Es cuando el gobierno de Nicaragua ya se vuelve ineficiente en el aspecto económico y hace unos recortes a una política de seguridad social, claro, que entonces la gente se lanza a la calle. Fíjate que aquí un gobernador del Banco Central sale de un anuncio de que la economía ha crecido un 6.7% y el domingo 12 de agosto, luego de eso, se produce una movilización como nunca antes se había dado en esta historia. Es decir, como en un país que está económicamente, que ha crecido tanto, debería estar tan contento y tan a gusto, se genera una expresión de descontento tan grande. Pero obviamente esa marcha no fue en respuesta a la situación puramente económica. Totalmente. Entonces, precisamente por eso es que lo que dice mi querida Rosario Espinal, digo que tiene mucho de receta, porque en el caso de la República Dominicana se han conjugado otras situaciones. Aquí yo creo que la crisis económica lo que va a terminar es de materializar una crisis de legitimidad completa que va a provocar que esos sectores populares se terminen de articular con los sectores de clase media que ya están movilizados. Pero no va a provocar, no al revés, como pretendía. Porque lo que si estuviésemos esperando la crisis económica, aquí nos estuviéramos movilizándonos los tres gatos que nos movilizábamos antes de que Marcha Verde se pudiera desarrollar. Sí. Entonces yo creo que en gran medida nosotros ya hemos avanzado bastante en ese proceso de construcción de las condiciones objetivas, como decía Lenin, para que se den, para que luego quienes entiendan que deben encabezar estos procesos, como hemos dado nosotros el paso a frente, puedan formar parte de la construcción de las soluciones. Vamos a una pausa ahora, con tu permiso. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de política.
del surgimiento de una nueva propuesta política, el país que queremos. Un grupo que presenta sus credenciales a gente muy joven, la mayoría, y uno de sus mentores, Bartolomé Pujals, un reconocido abogado y activista social. Bueno, qué interesante que ustedes digan, vamos a comenzar en el ámbito de lo local, lo municipal, propiamente, ni siquiera Correcto. Ustedes están apuntando a lo legislativo. Sí, nosotros pretendemos construir propuestas en el ámbito municipal y en el ámbito congresional, pero fundamentalmente en lo municipal. Sí. Entonces, Porque digo, de acuerdo a la nueva ley, ellos dejan el nombre de movimiento para lo puramente municipal. Correcto. Agrupaciones correcto. cuando ya tiene que ver también con lo congresual. Correcto, claro, eso nosotros... Ustedes vendrían siendo una agrupación. Entonces. Claro, a una agrupación, porque al final la diferencia que habría entre la cantidad de firmas entre una y otra no habría bastante diferencia. No, es simplemente que incursionen en un ámbito y el otro. Claro, nosotros además nosotros cuando iniciamos el proceso, preveyendo lo que esa ley se aprobaría, lo hicimos fundamental en la ley electoral, que bueno, dicho con la promulgación de la ley de partidos, ya esas disposiciones salen en circulación. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que plantearnos es la necesidad de construir una primera historia de éxito, que eso es lo que no ha entendido de nuestro punto de vista cuando hemos hecho el diagnóstico y hemos tenido la reflexión interna, la oposición alternativa, si se quiere, por ponerle un nombre. Pero bueno, aquí hay una historia respecto a eso, Bartolomé. Aquí, mira, en el año 1968, yo escribí unos reportajes una vez hace unos años, cuando se separaron de nuevo las elecciones para el 98. En el 68, aquí las elecciones fueron separadas y hubo varios movimientos municipales que ganaron alcaldías, en ese tiempo ayuntamientos. Claro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esos movimientos o no tenían vocación de trabajar la política, ¿verdad?, viendo hacia futuro, en unos casos, en otros fueron ahogados por el gobierno de Balaguer, que entonces era que estaba en el poder, y terminaron mucho, inclusive saltando de las alcaldías y nombraban otros por manipulaciones que hizo Balaguer, o terminaron siendo cooptados por el propio Partido Reformista y dentro de esos partidos. Eso pasó en varias ciudades. Ahora, y ahora, sí. Recientemente, ya en comicios más recientes, hubo casos de partidos pequeños que ganaron alcaldía en pequeños municipios. En las últimas elecciones, por ejemplo, si mal no recuerdo, en Santiago, en Puñal, ganó un movimiento independiente. En Moca también. En Moca. Regidores. Regidores, pero Sí. alcaldía. Y hace un tiempo atrás ganó, creo que fue en el 6, el Partido del Toro, ganó en uno de los municipios de La Romana. Yo no sé en qué quedó todo eso, porque es que muchas veces luego esos movimientos terminan o pactando con otros más grandes y se diluyen. Claro, porque cuando nosotros decimos una historia de éxito, no se trata, el éxito no está en este caso medido solo por el hecho de nosotros ganar una alcaldía, por ejemplo. Una regiduría, una regiduría. No, el éxito no termina materializado con la consecución del logro electoral. Porque nosotros, al final de cuentas, lo que estamos aspirando es primero a ser una organización de carácter nacional que forme parte del proceso de la construcción de una nueva mayoría en este país. Es decir, la mayoría de esos movimientos locales se han fundado con el propósito fundamental de no pasar de sus fronteras, de las fronteras de su municipio. Son, en la mayoría de veces, líderes comunitarios, personas que tienen una trayectoria de trabajo en sus comunidades y que deciden dar ese paso porque no encuentran representación en esos espacios tradicionales y generan un movimiento de este tipo para poder contribuir con sus municipios y en ese ámbito. Ahora, nosotros, el país que queremos, lo que estamos apostando a ser parte de la construcción de esa nueva mayoría que va a cambiar este país. De que esto tiene que ser un partido que promueva, primero, y nosotros, además de que vamos a jugar un papel en el plano electoral, nosotros queremos ser un papel de articulador de un bloque democrático realmente con la capacidad y la posibilidad de no solamente de sacar al PLD del poder, sino de generar los acuerdos mínimos
que garanticen un mínimo de institucionalidad para continuar con la transición política que nosotros entendemos que se ha abierto aquí. Y yo creo que eso es un elemento fundamental, de que independientemente de que nosotros vayamos a competir en el ámbito congresional y municipal, nosotros somos, yo creo que una organización que estamos incidiendo y participando y opinando sobre los principales problemas que tocan al país, que son los problemas estructurales que no se han resuelto en los últimos 50 años. Y yo creo que sobre la base de eso, nosotros podremos haber ido a las elecciones y perdiendo ganando, porque las elecciones en organizaciones que juegan con tanta desventaja y con tantos niveles de asimetría como nosotros respecto a la competencia, las elecciones terminan siendo un espacio, una tarima para nosotros pararnos allí y presentarle al país unas ideas que en otros espacios no pudieran verlo, para que la gente pueda ver, bueno, aquí hay otras opciones. Aprovechar la coyuntura, claro. Sembrar las ideas. Qué bueno que tú dices que el problema no es simplemente sacar al PLD, porque el PLD son todos de alguna manera, es decir, no importa la sigla o el color, si los que vienen repiten lo mismo, claro. Si no hay ningún cambio real, ¿verdad? Claro. Eso es importante que se tome en cuenta. Lo otro es, hay otras organizaciones con las cuales seguro en algunos casos ustedes coinciden en algunos aspectos y con otras no. ¿Ustedes también estarían dispuestos a conversar con miras a algún tipo de alianza? Sí, sin lugar a dudas nosotros... Sobre todo enfocado en el ámbito de lo legislativo y municipal. Sin lugar a dudas, nosotros, primero, muchas organizaciones no creen en estos espacios. Yo creo que hay una confluencia de intereses en el que puede darse la posibilidad de que generemos alianzas, pero nosotros privilegiamos siempre, antes de la alianza electoral, la alianza en función del planteamiento estructural. Nosotros, por ejemplo, entendemos que hay una necesidad inminente de desplazar al PLD del poder, porque el PLD se ha convertido en una retranca de la democracia. Ahora, aquí los procesos que se den para la construcción de esta alianza tienen que ser diferenciadores, porque yo no puedo llamarme alternativo o emergente o decir que yo represento parte de una nueva opción si yo no estoy dispuesto, por ejemplo, a someterme a una primarias para yo ser si voy a ser candidato o no. O si yo tengo mi franquicia y yo soy el que decido mi candidato, a nosotros no nos interesa que digan, bueno, ese es el partido de Bartolomé Pujal. No, ese es el partido al que pertenece a Bartolomé Pujal. Si aquí se ha generado toda una, si se quiere, una imagen en torno a esos partidos que se tienden como franquicias de una o dos personas que son quienes controlan esos espacios. Y yo creo que en la medida, en la forma en cómo se genere el acuerdo va a ser fundamental. El que quiera ser candidato presidencial en este país, en la coyuntura política que nosotros vivimos, tiene que someterse a un proceso de primarias. Quien quiera ser candidato presidencial tiene que generar un compromiso para independizar la justicia, para que el Procurador General de la República no sea designado por el presidente, para que las altas cortes se generen un nuevo mecanismo para evitar el control de la justicia que ha hecho el PLD, que se garantice con generar un cambio del modelo económico, una serie de situaciones de carácter estructural que aquí no se han discutido. Porque no podemos hablar de que el cambio va o del cambio de rumbo si nosotros en las formas en que generamos esos acuerdos no representan una garantía para la ciudadanía. A propósito, Bartolomé, se acaba de promulgar incluso ya la ley de partidos. No sé si tú la has estudiado de manera detenida. ¿Ustedes piensan que esta legislación viene a favorecer la competencia política? Y cuando hablo de la competencia, quiero decir que ya no sea materia de control casi absoluto de los partidos grandes. Pero yo creo que todo lo que se supone que esa ley tenía que regular y evitar, lo que ha hecho es que lo ha institucionalizado. O sea que tú la ves negativa. Claro, porque independientemente de que haya aumentado, por ejemplo, el tema de las cuotas femeninas en el ámbito municipal, de que haya establecido algunos topes, hay que ver qué topes para el tema del financiamiento. Por ejemplo, en el plano de la democracia interna, que es el principal elemento que tiene que regular una ley de partido, la ha malogrado. Porque lo que ha hecho es que ha puesto en manos de las cúpulas, que es lo que se ha venido haciendo aquí en los últimos 50 años, la elección de cómo se van a determinar las candidaturas. Es decir, lo que antes, aunque no se respetaban los estatutos de los partidos tradicionales que establecían formas más o menos democráticas de cómo era que se iban a elegir, ahora lo que se hace es reservado ese derecho a una cúpula partidaria. Es decir, a las oligarquías de los partidos políticos son las que deciden las formas en que se van a elegir. Y sobre todo, de que también meten un aprieto a la Junta Central Electoral, porque plantea de que si dos organizaciones deciden
plantearse la posibilidad de hacer una primaria abierta, tendría que ser simultánea y organizada y supervisada por la Junta Central Electoral. Lo cual, en el escenario de desconfianza en el que vivimos, cualquier tipo de impugnación que se genere, eso se va a traducir en una falta de legitimidad de la Junta Central Electoral para arbitrar el proceso nacional que se viene en el 2020. Y respecto al tema del financiamiento, por ejemplo, para las precandidaturas. En el caso de las presidenciales, de los precandidatos presidenciales, se establece que pueden obtener hasta el 70 pesos por cada elector. Conforme el registro electoral, que va a terminar en casi 7 millones, 6 millones y pico de personas que anda, cada precandidato puede obtener entre 490 550 millones de forma independiente. Es decir, lo que se supone que tenía que regularse, que era tratar de que el financiamiento, primero, se pusiera un tope, que fuera un tope que fuera a la baja para poder hacer la política más accesible, porque la idea de hacer la política más cara es precisamente para evitar que la ciudadanía participe. Lo que se ha hecho es que se ha institucionalizado lo que se ha venido haciendo, de que un precandidato busca sin 500, 600 millones de pesos sin ningún tipo de rendición de cuentas. Ahora la ley lo que ha hecho es que lo ha institucionalizado. Es decir, aquí, al final de cuentas, lo que va a haber es un despilfarro de como nunca se había visto. Haciendo de abogado del diablo, yo te diría, bueno, pero por lo menos ahora está legalizado. Porque hasta el momento lo que pasaba era que los políticos, con ventaja de su vínculo con el Estado y con ciertas amistades que tenían en otros ámbitos, no buscaban 400, 500 millones, N cantidad, claro. Y nadie se enteraba. Claro, sí, pero lo que decimos es que ese fue el tema que menos se discutió, porque al final de la ley de partidos lo que terminó siendo fue una pugna entre facciones del PLD, que es, yo creo que el principal elemento, y lo toco de último, por el cual yo creo que la ley es negativa, es que al final de cuentas, la ley de partidos que tenía la sociedad demandando por 20 años, se convirtió en un instrumento al servicio del presidente Danilo Medina para abrir las posibilidades a una reelección presidencial. ¿Cómo tú ves esa posibilidad, ese resquicio? Primero, de cómo esto es algo que se venía denunciando desde hace ya más de un año. Se vio en la primera reunión del comité, la primera reunión del comité político respecto a este tema, en donde primero se dejó abierto a que los diputados y senadores decidieran la forma. Al final se terminó imponiendo la voluntad de la facción de Danilo Medina, que controla el comité político. Lo que de los diputados y senadores decidieran es un eufemismo. Claro, es un eufemismo. Se sabía que cada quien tiene su porque gente. Al final las líneas partidarias claro. así se dan. Y efectivamente fue así. Al final se fue al Congreso y el Congreso volvió al mismo sitio, al comité político, es decir, quienes controlan esta finca que se llama República Dominicana. Y si tú te fijas cómo la ley de partidos es aprobada un martes, el lunes, el día anterior, se reúne el comité político, termina de consolidar el poder del danilismo en la parte orgánica del PLD al designar a Miriam Cabral como secretaria de organización, a Eduardo Serman como secretario de finanzas, y luego al otro día se aprueba una ley de partidos con la participación unánime del PRM, luego de que había firmado un pacto en el bloque opositor respecto a este tema totalmente contrario. Y ya el miércoles de esa semana, jueves y viernes, inicia todo un proceso de ministros y miembros del comité político en donde comienzan a hablar de la necesidad de habilitar la reelección presidencial. Entonces, todo esto que se estaba construyendo con este propósito terminó materializándose. Bueno, pero una cosa es, habrá gente que diga de todo. Ahí apareció hasta un supuesto partido proponiendo la reelección. Pero eso, ¿cómo tú lo relacionas con la ley de partido como tal? En la ley no hay nada que... Bueno, la ley de partidos garantiza, al determinar que sean las cúpulas que lo elijan, lo primero es que el comité político hoy día es controlado por Danilo Medina. Sí. Es decir, de 35 miembros que tiene, solo 9 están del lado del... Pero ellos pueden decidir en todo caso que la primera sea en abierta, por ejemplo. Pero eso no garantiza a Danilo nada todavía. Dos de los propósitos que tiene es, bueno, que si las primarias son abiertas, que es a lo que se ha opuesto el presidente Fernández, porque entiende que fuera de las filas del PLD no tiene la posibilidad de ganar, sobre todo que las primarias abiertas lo que abren es el espacio para que el dinero del Estado pueda entrar. Primero, si Danilo Medina no es favorecido
no se logra concretar la reforma a la Constitución, o sea, por el Tribunal Constitucional, pueda ir un delfín de Danilo Medina, que es uno de los candidatos que él ha estado impulsando, que como hemos visto está Andrés Navarro y Francisco Domínguez Brito por un lado, quien ha asumido el papel de enfrentar a Leonel Fernández para tratar de generar una polaridad entre esos dos candidatos. Al final yo lo que creo es que abrir la posibilidad de las primarias abiertas, lo que buscaba era que Danilo Medina tuviera un comodín, que en caso de que él no pudiera desarrollar la agenda de la reelección presidencial vía el Congreso, como está en curso, pudiera tener la posibilidad de que un delfín que pueda ser el candidato, ya que internamente, mediante unas primarias cerradas, no pudiera ganarle al presidente Fernández. Entonces yo creo que y eso es una cuestión que se ha discutido abiertamente, o sea, se ha discutido con múltiples elementos de lo que se ha pretendido con esta cuestión. O sea, el presidente Fernández ha sido bastante claro de por qué él quiere las primarias cerradas y de lo que se pretende con las primarias abiertas y por qué no creerle al principal elemento que está en disputa. Y además hemos visto cómo hay una serie de candidatos que han salido, también está el caso de Amarante Baré, que son personas que son de la corriente de Danilo Medina y que están de alguna manera empujando un proyecto a ver cuál prende en caso de que el presidente Medina no pueda garantizar una cosa, Bartolomé, hemos visto todos los escándalos de corrupción, ya el tema de la corrupción sale de las principales preocupaciones y en muchos casos como principal preocupación en estudios de opinión, en encuestas, y el PLD ha estado muy lesionado y tocado de cerca por estos temas, tanto en la administración del presidente Fernández. Hay que recordar que se taparon muchísimos escándalos una vez que salió de poder y aún antes, y gente que rodea al presidente Fernández, gente muy señalada. Uno de los que está sometido, por ejemplo, en el caso de Brecht, Víctor Díaz Rúa. Está también el senador Félix Bautista, que aunque aquí no ha ido a juicio de fondo porque ha tenido la gran fortuna, ¿verdad?, casi igual que su patrimonio personal, de que sus casos han sido archivados. Pero es una persona inclusive sancionada, vamos a decir que moralmente, en el exterior, con las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Y así sucesivamente, hay mucha gente muy cuestionada. Pero igual en el litoral del presidente Medina, hay mucha gente que ha sido señalada por escándalos de corrupción. Y todo eso no pudiera también pesar a la hora de la gente tomar decisiones en el aspecto electoral. ¿O tú piensas que todavía la gente no tiene suficiente conciencia? No, yo creo que el hecho de que las principales encuestas de cultura política y sondeos que se hacen pongan a la corrupción en el primer lugar y la impunidad, refleja de que la gente ha entendido, primero, de que la corrupción es una negación de derechos. Y por eso ha salido a movilizarse de la manera en que lo ha hecho. Incluso quienes no se movilizan, que por una razón u otra, de que tienen miedo a salir o no, entienden y asocian la corrupción y la impunidad con el PLD. Yo creo que eso es algo que ha tenido que hasta reconocer el secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Paredes, donde él mismo ha dicho con lamento de que hay una percepción de que el PLD es el partido de la corrupción. Y yo creo que eso va a tener un peso preponderante en las elecciones del 2020. El PLD lo sabe y como vemos, la popularidad del presidente Medina ha decrecido de una forma estrepitosa, fundamentalmente por esa cuestión. Y yo creo que el tema de independizar la justicia y de generar mecanismos que eviten todo lo que ha venido pasando va a ser fundamental en ese pacto ciudadano que se genere para poder desplazar al poder. Sin lugar a dudas, eso se va a traducir en las elecciones. Tú ves el descontento en las redes sociales, en los espacios de socialización de la gente, en donde la gente se divierte, en donde la gente ya ha entendido que la corrupción nos sobrepasa. Y cada vez, cada titular, cada semana, el gobierno, cuando quiere tratar de sacar algo de la agenda pública, tiene que utilizar un caso de corrupción que tenga guardado, como pasó con el caso de los Tres Brazos, o como con múltiples elementos para tratar de poder cambiar la percepción. Es decir, ellos han tenido que utilizar la misma corrupción de sus gobiernos para tratar de sacar otros temas que son más... O sea, que tú entiendes que inclusive los casos que están abordando lo hacen con un interés último político. Sí, sin lugar a dudas. Más que con la decisión legítima de hacer justicia. Sí, sin lugar a dudas. El caso de los Tres Brazos salió, por ejemplo, en un momento
luego de que tenía ya unos años que se había creado una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en aquel momento, y no se había hecho ningún tipo de investigación, y se sacó en un momento en donde Marcha Verde ya había comenzado con el proceso de anuncio de la marcha del 12 de agosto, etcétera, etcétera, en donde ya el clima que se respira en la República Dominicana es donde el PLD es el partido de la corrupción e impunidad, es el partido que garantiza que funcionarios corruptos y que una mafia esté enquistada en el poder, y eso, sin lugar a dudas, se va a traducir en las elecciones del 2020. Vamos a una nueva pausa, con tu permiso. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Bartolomé Pujals de la organización El País que Queremos, pero un joven abogado conocido por su activismo social y que ha estado atendiendo y analizando los acontecimientos en el ámbito tanto de la política como de la justicia. Bueno, tenemos el caso de Odebrecht, que uno vio lo que ocurrió, que salieron unos, entraron otro al final, que fue Jesús Vázquez. Ya el caso se ratificó, que lo conozca el juez Francisco Ortega Polanco, y han comenzado un poco los debates. Bueno, uno de los imputados, el principal, Ángel Rondón, sacó una carta debajo de la manga, que es, y eso está en manos de sus abogados, y lo publicó Diario Libre, que él admite un dinero que recibió, oh sorpresa, por una de las empresas, de una de las obras que construyó Odebrecht, que es Punta Catalina, que según una comisión que designó el propio Poder Ejecutivo, dijo que esa empresa estaba limpia completamente. Y ahora, ¿cómo coteja el Ministerio Público eso? Que si esa obra no está fuera de toda duda inclusive, aunque él dijo que no se habían entregado las auditorías, se tomó la molestia en su discurso donde presentó el caso de decir que Punta Catalina estaba libre de culpa. Bueno, yo creo que la revelación que ha hecho ese documento que aporta Ángel Rondón, sin lugar a dudas, demuestra lo que se ha venido diciendo aquí, de que la principal obra involucrada en todo este entramado de corrupción de Odebrecht es Punta Catalina. Porque primero, como tú bien dices, el procurador, que antes de que la Cámara de Cuentas siquiera iniciara bien las investigaciones sobre las sobrevaluaciones de esa obra, ya él estaba prejuzgando, como decimos los abogados, prejuzgando el fondo, y diciendo que esa obra, conforme las investigaciones que ellos habían hecho, estaba libre de todo pecado. Confirmando aquel informe que no tenía ningún tipo de vinculación y que era una comisión ilegal, una comisión contra la Constitución, que no tenía ningún tipo de peso jurídico, donde también fue creada para limpiar a Punta Catalina. ¿Qué ocurre? El Ministerio Público no tiene forma de explicar esta cuestión, porque el Ministerio Público ha dicho en su acusación que los sobornos que se recibieron entre el 2001 al 2012, que son alrededor de 70 millones, dicen ellos, de dólares, estaban simulados bajo contratos de comisiones que Ángel Rondón había suscrito con Odebrecht. Es decir, Ángel Rondón lo que ha dicho sí, que era un comisionista, era un lobista que recibía un porcentaje por la adjudicación de determinada obra. Los 20 millones que faltaban ahora están en el contrato que ha aportado Ángel Rondón. Es decir, Ángel Rondón está diciendo que ese contrato le garantizaba 20 millones de dólares, que era un 1% de la obra que finalmente fuera adjudicada. El Ministerio Público lo que demuestra esto es que si el juez que va a conocer esto al final dice que las pruebas que se han aportado en donde el cocontratante Odebrecht dice que no era un contrato de comisión, sino que era un soborno simulado, porque eso es lo que ha dicho el Odebrecht en las delaciones premiadas, no pudiera entonces excluir esta cuestión. Ahora, como el juez tiene la limitante de que no puede ir más allá de lo que se le pide por el principio de justicia rogada, el Ministerio Público, ante esta situación que no era verdad, que no la conocía, porque esto es algo que desde el principio Ángel Rondón ha venido diciendo, tendría que solicitarle al juez la ampliación de la acusación de los hechos, para que éste
caso esté involucrado. Y eso es perfectamente posible. Eso es perfectamente posible conforme a lo que ¿Cómo establece. sería? No, el juez, el Ministerio Público, porque quien ha aportado la documentación es Ángel Rondón, esto frente a los ojos del Ministerio Público, lo que diría, bueno, esto es un hecho nuevo. Un elemento nuevo. Que no es ningún elemento nuevo porque... Pero bueno, vamos a partir de ingenuidad de que se hizo el estúpido y de que no lo vi, de que no tenía conocimiento de eso. Bueno, eso demuestra que Punta Catalina tendría que estar involucrada. Eso, ante esta revelación, la Cámara de Cuentas también tiene que investigar toda esta cuestión, porque si ha recibido 20 millones de dólares por eso, ¿cómo eso entonces se configura en la propuesta económica que Odebrecht presentó para la construcción de Punta Catalina, si no es a través de una sobrevaluación? Porque conforme los documentos que tenía, que se supone que tiene la Cámara de Cuentas, ese documento de Rondón y ese pago que hizo Rondón por concepto de Punta Catalina. No, tiene que estar todo claro, en blanco y negro. Claro, pero como Odebrecht lo niega y como Odebrecht ha establecido que tenía un departamento de contabilidad paralelo, ese pago no está reflejado en lo que la Cámara de Cuentas. Bueno, ahí entonces entraría otro aspecto. Claro. La DGI tiene que hacer su labor, Totalmente. Hacienda, porque Totalmente. si eso es algo oculto, entonces hay que pedir cuentas a Rondón y a todo el que estuvo involucrado en eso, ¿no? Totalmente. Y eso es una cosa. Otro elemento entonces también, Bartolomé, es lo siguiente. Supongamos que se le demuestre un ilícito a Rondón en la forma en que recibió ese pago, que si eso no fue declarado, pero hay otra cosa, porque todo el tiempo se ha dicho que él usaba esos dineros para el pago de soborno, para comprar voluntades en el gobierno y financiar campañas que facilitaran los contratos, ¿verdad? Entonces, esa parte también hay que pedir explicación y demostrar que parte de ese dinero u otro dinero de otras obras fue a dar a la mano de políticos para determinadas decisiones, porque inclusive un político puede alegar, bueno, si él me colaboró para la campaña, que aquí eso no es ilegal porque él es dominicano. Claro, y aquí en este caso en particular hay informaciones de más, porque Rondón no solamente aportó el contrato, Rondón además aportó la documentación en donde Vasconcelos, el entonces encargado de Odebrecht en el país, autoriza el pago de ese dinero a Rondón, y Rondón responde indicando en dónde se va a pagar, que dicho sea de paso, una de las empresas que estaba siendo investigada, Conanza creo que se llama, que es una de las empresas que estaba investigada e involucrada en toda esta cuestión, que llama la atención de que ese pago que se hizo en esa cuenta no haya sido verificado y advertido por la Procuraduría General de la República. Al final, ¿qué es lo que demuestra esto? Primero, que la investigación que el Ministerio Público se hizo, como se ha venido denunciando, es una investigación parcializada, una investigación que, sin lugar a dudas, lo que tiene como propósito es generar un show mediático, tratar de generar una percepción de que se está persiguiendo a una serie de personas, pero al final dejar fuera a todo el mundo. Porque como tú bien dices, el dinero que se depositó en esa cuenta, el dinero que se depositó en esa cuenta, ¿a dónde fue a parar luego? ¿Y a qué mano fue a parar luego? Sí. Que es todas las transferencias que se hicieron, lo cual implica abrir un abanico de posibilidades para nuevos imputados que están involucrados en este caso. Siempre se ha dicho, cuando usted quiere descubrir el origen, ¿verdad?, y el final de una operación ilícita que implique dinero, hay que seguir el rastro de ese dinero. El rastro de ese dinero. Entonces, lo que esto demuestra es, primero, que la comisión de Punta Catalina por creado Danilo Medina se desmorona ese informe de forma completa, porque además de todas las consideraciones desde el punto de vista jurídica, de que no le dan ningún tipo de sustento, aquel informe en donde decía que Punta Catalina estaba libre de todo pecado, no es así, porque en el proceso de adjudicación intervino un lobista con la capacidad de generar la posibilidad de que se fuera adjudicada y a través de eso recibir un 1% de una obra como esa. Con un agravante que si todavía él sigue siendo ese lobista, pudiera tocarle parte de dinero que está reclamando. Claro, más de 700 millones de dólares que está reclamando de Brecht. El monto de cierre de la construcción de Punta Catalina no está determinado. Todavía. Y ese 1% está sujeto a ese porcentaje. Entonces yo lo que creo que esto lo que evidencia, sin lugar a dudas, que esto va a seguirse profundizando, y es una forma de Ángel Rondón, yo creo, de poner en jaque al presidente Medina y al PLD para que se trate de buscar un bajadero. Al final, el juez que está conociendo esto tiene dos posibilidades. Primero, si le da validez
a ese contrato. Tendría que darle validez también a los otros contratos de comisiones, lo cual dejaría sin efecto las delaciones premiadas, en donde el cocontratante, que dice que es el que te está pagando la comisión, dice que no es una comisión, sino que es un soborno para que tú garantices eso. Y la otra opción es entonces no darle validez y condenar a Ángel Rondón y permitir que se profundicen las investigaciones para que se involucren a quienes faltan. Bueno, esa parte última no será tan fácil. Muchas gracias, Bartolomé Pujals. Gracias. Te deseamos suerte en este esfuerzo político, ¿no? Junto a tus demás compañeros y compañeras. Y hacer una exhortación final. Nosotros hemos iniciado este proceso ya de recolección de firmas. Pueden seguir al País que Queremos a través de todas las redes sociales, El País que Queremos RD. Nuestra página es elpaisquequeremosrd.org, donde también pueden registrarse para darle apoyo a la constitución y el reconocimiento del partido. Tenemos un espacio para que se haga ahí, y nosotros a través de nuestras redes sociales estaremos informando de las actividades que estaremos realizando para lograr el reconocimiento de esta organización y que podamos participar en el 2020 desde el punto de vista municipal y congresional. Bien, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.